En un pequeño pueblo de la provincia de Toledo llamado La Puebla de Montalbán, vivía Carmen, una joven de 16 años con una vida aparentemente sencilla, pero que escondía una realidad mucho más oscura. Carmen tenía 3 hermanos, 2 mayores, Luis y Javier, y uno menor, Miguel. Sus padres, como en muchas familias de la zona, trabajaban lejos para poder mantener a la familia. Su madre, Lucía, trabajaba en una fábrica de conservas en la capital, Toledo, mientras que su padre, Manuel, viajaba por España como camionero, ausente la mayor parte del tiempo. El día a día en la casa era una rutina estricta. Carmen, a pesar de su corta edad, asumía todas las responsabilidades domésticas: cocinar, limpiar, cuidar de sus hermanos. Lucía, aunque trabajaba duro, apenas se preocupaba por lo que sucedía dentro de la casa. Siempre decía que los niños ya eran mayores y entendían las cosas, y que ella solo quería ahorrar para asegurar un buen futuro para todos. Manuel, cuando regresaba, lo hacía 1 o 2 veces al año por 15 días. Durante esos días, su madre se arreglaba con esmero, usando vestidos ajustados y tacones altos, como si quisiera olvidar por un instante la monotonía y el cansancio de sus jornadas. Lucía tenía una presencia que, para un pueblo pequeño como La Puebla, llamaba la atención: su pelo oscuro siempre perfectamente peinado, sus labios pintados de rojo intenso y unos pendientes de plata que brillaban con cada movimiento. Sin embargo, lo que Carmen empezó a notar no era solo el cansancio de su madre, sino un comportamiento que la confundía y la inquietaba. Las risas y bromas subidas de tono entre sus padres, las miradas cómplices en la intimidad, las veces que Lucía entraba a la habitación donde estaban los niños con una sonrisa que parecía esconder secretos. Carmen intentaba ignorarlo, pero sus hermanos, especialmente Javier, empezaron a mostrar una actitud inquietante hacia ella, mirándola de una forma que le helaba la sangre. Un día, mientras Lucía estaba en el trabajo, Carmen se dio cuenta de que Javier la observaba con una intensidad que no podía explicar. Él le susurraba palabras que no entendía del todo, palabras que la hacían sentir incómoda. Intentó hacer como si no pasara nada, pero esas miradas se hicieron más frecuentes y las palabras más claras. Cuando su madre volvió, Carmen intentó contarle lo que sucedía, pero Lucía reaccionó con una calma inquietante: «No te preocupes, hijo. Seguro que es una tontería. No le hagas caso». Pero Carmen sabía que no era así. La tensión en la casa crecía como una tormenta silenciosa. Lucía continuaba trabajando y ahorrando, sin darse cuenta o sin querer darse cuenta de lo que pasaba mientras ella no estaba. Los días se convertían en semanas, y las semanas en meses, y la inocencia de Carmen se desvanecía poco a poco, reemplazada por un miedo que no podía compartir con nadie. Intentó buscar consuelo en Miguel, su hermano pequeño, pero él también empezó a cambiar, influenciado por lo que veía y escuchaba. Un día, la situación llegó a un punto crítico. Durante una ausencia de su madre, Javier aprovechó para cruzar una línea que cambió para siempre la vida de Carmen. Ella intentó resistirse, pero se sintió atrapada, sin salida. El silencio se volvió un muro que la separaba de su familia y de su propia juventud. Cuando Lucía se enteró, la reacción fue una mezcla de negación y desesperación. Golpeó a Javier y gritó con rabia, pero luego le pidió a Carmen que guardara silencio, que no contara nada a nadie. «Es por nuestro bien, hija. Nadie entendería. No podemos permitir que esto salga a la luz». Carmen, embarazada y asustada, se vio atrapada en una pesadilla que parecía no tener fin. La historia de Carmen no es solo un relato de dolor y traición, sino también una llamada a la reflexión sobre lo que puede ocurrir detrás de las puertas cerradas de cualquier hogar, incluso en un pueblo tranquilo como La Puebla de Montalbán. Y mientras la familia intenta mantener las apariencias, una pregunta permanece en el aire: ¿qué más secretos oculta esta casa, y qué consecuencias traerán cuando finalmente salgan a la luz? Pero justo cuando parecía que todo estaba perdido, una misteriosa carta llegó a la puerta de Carmen, una carta que podría cambiarlo todo. La llegada de aquella carta fue como un relámpago que partió el oscuro cielo que envolvía a Carmen. La encontró una tarde, al regresar del instituto, depositada en el buzón de la antigua casa familiar, un sobre grueso con el sello de un despacho de abogados de Toledo. Su corazón latía con fuerza, mezcla de miedo y esperanza. ¿Podría ser una señal de que alguien sabía lo que estaba pasando? O tal vez una amenaza más. Nada más abrirlo, sus ojos recorrieron las palabras escritas con una caligrafía fina y formal.
La carta provenía de un tal don Ricardo Serrano, un abogado que afirmaba representar a una mujer llamada Isabel, quien decía tener información crucial sobre el pasado de la familia de Carmen. No entraba en detalles, pero insinuaba que lo que estaba por descubrir podría cambiarlo todo. Cerró el sobre con manos temblorosas, sin saber si debía sentir miedo o curiosidad. Aquella noche, en la penumbra de su habitación, Carmen no podía dormir. La luz de una lámpara de mesa iluminaba apenas los bordes del sobre la mesilla. Había algo en esa carta que la llamaba, pero también le hacía temblar. ¿Quién era Isabel? ¿Por qué de repente alguien venía a remover viejas heridas? Su mente se llenaba de preguntas sin respuesta, mientras su cuerpo, cansado y dolorido, buscaba un poco de paz que no llegaba. Al día siguiente, en la escuela de la Puebla, Carmen intentaba concentrarse, pero sus pensamientos escapaban una y otra vez hacia la carta. Luis, su hermano mayor, notó su distracción y se acercó con una sonrisa burlona, como solía hacer cuando quería molestarla. ¿Qué pasa, Carlitos? ¿Tienes un admirador secreto? O mejor, un abogado que quiere salvarte de tus líos. Carmen le lanzó una mirada fulminante, pero él se rió y se alejó. Luis siempre había sido un poco el bromista de la familia, y aunque a veces parecía insensible, en el fondo tenía un lado protector que solo Carmen conocía. Esa tarde, Carmen decidió que no podía seguir ignorando la carta. Con el sobre en mano, se dirigió a la pequeña plaza del pueblo, donde se encontraba el buzón del despacho de abogados. Quería buscar más información, aunque no sabía qué esperaba encontrar. Mientras caminaba, el sol del atardecer acariciaba su piel y hacía brillar sus ojos oscuros, que reflejaban la mezcla de miedo y determinación que sentía. Al llegar al despacho, una mujer de mediana edad, con cabello castaño recogido en una coleta apretada y gafas de pasta negra, la recibió con una mirada inquisitiva. ¿Eres Carmen? Soy Isabel. He venido a ayudarte. La voz de la mujer era cálida, pero firme, y en sus ojos había una chispa de urgencia que Carmen no pudo ignorar. Isabel la llevó a una sala pequeña, con estanterías llenas de libros y documentos. Sé lo que estás pasando, Carmen. No estás sola. Pero hay cosas que debes saber antes de seguir adelante. Tu familia guarda secretos que podrían destruirlos a todos. Carmen sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué secretos?, preguntó con voz apenas audible. Isabel soltó un suspiro profundo. Tu padre, Manuel, no es solo el hombre que viaja por España. Tiene una conexión con personas muy poderosas aquí en Castilla-La Mancha, y su ausencia no es casual. Además, hay documentos que prueban que tu madre no es tan inocente como parece. Carmen pestañeó, incrédula. La mujer continuó, tu madre ha estado ocultando más de lo que imaginas, y esos secretos están relacionados directamente con lo que te ha pasado a ti y a tus hermanos. Pero cuidado, porque hay gente que hará cualquier cosa para que esto no salga a la luz. La habitación pareció cerrarse a su alrededor. Carmen sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. ¿Podría confiar en Isabel? ¿Podría ella ayudarla a romper el silencio que la mantenía prisionera? Salió del despacho con la cabeza llena de pensamientos confusos y el corazón latiendo a 1000 por hora. Mientras caminaba hacia su casa, se preguntaba si su vida podría volver a ser la misma. En el horizonte, las luces de la Puebla comenzaban a encenderse, pero para Carmen, la oscuridad apenas empezaba. Cuando llegó a casa, encontró la puerta entreabierta. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Entró despacio, llamando a sus hermanos, pero solo obtuvo silencio. En la mesa del comedor, un cuaderno abierto con palabras garabateadas. No confíes en nadie. El peligro está más cerca de lo que crees. Carmen sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Quién había dejado esa nota? ¿Qué advertencia escondía? Y lo más aterrador, ¿quién era el verdadero enemigo dentro de aquellas paredes? Mientras la noche caía sobre la Puebla de Montalbán, Carmen comprendió que apenas estaba comenzando a descubrir la verdad. Y que esa verdad podría costarle mucho más de lo que jamás imaginó. La casa de Carmen, normalmente llena de ruidos cotidianos y conversaciones animadas, se había convertido en un escenario inquietante. La nota sobre la mesa parecía un presagio sombrío, y cada sombra en las paredes parecía susurrar secretos que nadie quería revelar. Sin embargo, la joven no estaba dispuesta a dejarse vencer por el miedo. Algo en su interior le decía que debía seguir adelante,
descubrir la verdad aunque le costara la vida. Al día siguiente, mientras el sol se filtraba tímidamente por las cortinas de su habitación, Carmen decidió hablar con su hermano menor, Miguel. Él era la única persona en la que sentía que podía confiar, a pesar de su corta edad. Miguel, de apenas 10 años, tenía un aire inocente que contrastaba con la oscuridad que se cernía sobre la familia. Cuando Carmen le mostró la nota, sus ojos se agrandaron y su rostro se tornó serio. ¿Quién le escribió?, preguntó con voz baja. No lo sé, respondió ella. Pero creo que alguien nos está vigilando. Y no quiero que te metas en problemas. Miguel asintió, pero la mirada de determinación en sus ojos era igual de fuerte que la de su hermana mayor. Sabía que juntos podrían enfrentar cualquier cosa. Esa misma tarde, Carmen decidió indagar un poco más sobre el pasado de sus padres. Recordó que en la casa de su abuela, que vivía en un pueblo cercano llamado Consuegra, podría haber documentos antiguos y fotografías que tal vez arrojaran luz sobre la misteriosa Isabel y las conexiones de su padre. Sin decir nada a nadie, preparó una mochila con algo de ropa, un cuaderno y un bolígrafo, y partió hacia la casa de la abuela en el autobús local. Al llegar, fue recibida con un abrazo cálido pero preocupado por parte de su abuela, doña Rosario, una mujer menuda de cabello canoso y ojos vivaces que siempre llevaba un mantón de flores típico de La Mancha. Carmen apenas pudo ocultar su nerviosismo mientras preguntaba por las cajas de recuerdos que la abuela guardaba en el desván. Doña Rosario la miró con cierta tristeza y le dijo: hay cosas que es mejor dejar enterradas, pero si quieres saber la verdad, tendrás que buscarla tú misma. Entre polvo y telarañas, Carmen encontró una caja llena de viejas cartas, fotografías y recortes de periódico. Uno de ellos llamó su atención, una foto en blanco y negro de su padre, Manuel, con un hombre de aspecto severo y traje oscuro, ambos sonriendo en lo que parecía un acuerdo o trato. En el reverso, una nota escrita a mano decía: con don Enrique Martínez, Finanzas y Política, 1998. Mientras hojeaba las cartas, encontró una que mencionaba a Isabel. Según la misiva, Isabel había sido una amiga cercana de la familia, pero que desapareció misteriosamente tras un escándalo que involucraba a Manuel y a su entorno. Carmen sintió como una mezcla de miedo y rabia se encendía dentro de ella. ¿Era posible que su padre estuviera involucrado en algo tan oscuro? ¿Y su madre? ¿Qué papel jugaba cada uno en ese juego de secretos y mentiras? De repente, escuchó un ruido en la escalera. Alguien subía al desván. Su corazón se aceleró, pero decidió esconderse detrás de unas cajas. Fue entonces cuando vio entrar a Luis, su hermano mayor, con una expresión que mezclaba sorpresa y preocupación. Carmen contuvo la respiración mientras él inspeccionaba la habitación, parecía buscar algo. Cuando se fue, ella salió de su escondite, decidida a no permitir que la intimidaran. De regreso a su casa, las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, pero la imagen completa aún estaba borrosa. Sabía que debía enfrentarse a su madre y a su hermano, pero también sentía que había fuerzas más grandes en juego. Esa noche, mientras la luna iluminaba tenuemente la plaza del pueblo, Carmen recibió una llamada anónima. Una voz masculina, distorsionada por el miedo o la precaución, le susurró: no confíes en nadie de tu familia. Lo que crees saber es solo la punta del iceberg. Mañana a las 9, en el antiguo molino, te espera alguien que puede ayudarte o destruirte. El teléfono quedó en silencio. Carmen se quedó temblando, preguntándose si la invitación era una trampa o una oportunidad. El reloj marcaba las 8:45, y cada segundo que pasaba se sentía más cerca de un destino que desconocía. La noche en la Puebla de Montalbán se volvía cada vez más oscura, y Carmen sabía que la verdad estaba a punto de salir a la luz, aunque para ello tuviera que sacrificarlo todo. El antiguo molino de viento que se alzaba en las afueras de la Puebla de Montalbán era un lugar que había perdido su función hace décadas, convertido ahora en un símbolo solitario entre los campos de girasoles. Sus aspas, desgastadas por el tiempo, crujían suavemente con el viento, creando una atmósfera que combinaba nostalgia y misterio. Carmen, con el corazón latiendo a 1000 por hora, se acercó sigilosamente, envuelta en una chaqueta oscura que apenas la protegía del frío nocturno. Sus botas de cuero gastadas resonaban sobre la tierra seca mientras avanzaba con cautela. A medida que se aproximaba, una figura se recortaba contra la luna, apoyada en una de las paredes del molino. Era un hombre de mediana edad, con barba entrecana y ojos intensos que parecían haber visto demasiado.
Llevaba una chaqueta de cuero y un pañuelo rojo al cuello, un aire de rebelde que encajaba poco con la imagen tranquila del pueblo. Carmen dudó un momento, pero la voz que le había hablado por teléfono resonaba en su mente, empujándola a seguir. ¿Eres tú la que me buscaba?, preguntó el hombre, con una sonrisa cansada. Me llamo Andrés. Hace tiempo que conozco lo que ocurre en tu familia, y quiero ayudarte. Carmen lo miró desconfiada. ¿Por qué debería creer en ti?, susurró. ¿Quién eres realmente? Andrés soltó una risa seca, como si esperara esa pregunta. Digamos que he estado observando desde las sombras. Trabajo para una organización que lucha contra la corrupción y el abuso, pero a veces las batallas más difíciles se libran en casa. Sé que tu padre no es solo un camionero, y que tu madre guarda secretos que podrían destrozar a más de uno. El viento agitó la falda de Carmen, que llevaba esa noche un vestido sencillo pero que, al moverse con la brisa, dejaba entrever la delicadeza de sus piernas. Un pañuelo de encaje al cuello y unos pendientes de plata, recuerdos de su abuela, completaban su imagen de joven atrapada entre la inocencia y la realidad. Andrés no pudo evitar notar aquel aire a la vez frágil y fuerte que emanaba de ella. ¿Qué quieres de mí?, preguntó Carmen, con la voz temblorosa pero firme. Que confíes, respondió Andrés. Tengo pruebas de que tu padre está implicado en una red que utiliza a familias como la tuya para sus propios fines. Pero también sé que tu madre no es una víctima. Hay decisiones que ha tomado, y algunas que aún no entiendes. Si quieres salir de esta pesadilla, necesitarás aliados. Un ruido detrás de ellos hizo que ambos se giraran. Entre la oscuridad apareció Luis, el hermano mayor de Carmen, con una sonrisa sarcástica y una botella de vino en la mano. ¿De qué estamos hablando aquí, Carmen? ¿De conspiraciones?, dijo, con un tono burlón. No te dejes engañar por cuentos de hadas. Andrés frunció el ceño, pero Carmen sintió una furia que crecía dentro de ella. Luis, basta. No tienes ni idea de lo que está pasando. Se acercó a él, casi a punto de explotar. No voy a permitir que sigas destruyéndome. Luis se rió, un sonido áspero y desagradable. ¿Destruyéndote? ¿Y qué hay de ti? ¿Dejas que te manipulen? Siempre fuiste la niña buena, pero parece que la buena vida no es para todos. El enfrentamiento quedó suspendido en el aire cuando un estruendo fuerte resonó en el molino. Las aspas se dieron ante el viento y comenzaron a girar con fuerza, lanzando sombras danzantes que parecían cobrar vida propia. Carmen sintió que todo se desmoronaba, las mentiras, los secretos, la familia que creía conocer. Andrés se acercó a ella y, en voz baja, dijo, esto es solo el principio. Si quieres sobrevivir, tendrás que luchar. ¿Estás lista? Carmen respiró hondo, mirando hacia el horizonte donde las luces del pueblo parpadeaban. Quizás aquel encuentro en el molino era el primer paso para recuperar su vida, o tal vez la entrada a un abismo sin retorno. Mientras el viento seguía azotando las aspas del molino, una sombra observaba desde la distancia con ojos fríos y calculadores. Una voz casi inaudible murmuró, no permitiré que se escape. El juego apenas comienza, y así, bajo el cielo estrellado de la Puebla de Montalbán, la batalla por la verdad y la justicia se desataba, con Carmen en el centro de una tormenta que podría consumirlo todo. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y decisiones para Carmen. La llamada de Andrés y el encuentro en el molino habían abierto una puerta que no podía ignorar, aunque el peso del miedo la aplastara por momentos. En su habitación, frente al espejo, se observaba con detenimiento. Llevaba un vestido de algodón azul celeste que rozaba delicadamente sus rodillas, combinado con unas sandalias de tiras marrones que dejaban entrever sus pies ligeramente bronceados por el sol de la Mancha. Su cabello oscuro, recogido en una coleta baja, dejaba escapar algunos mechones que acariciaban su rostro, dándole un aire inocente pero a la vez decidido. Cada día se sentía más atrapada entre la desesperación y la necesidad de luchar. Su cuerpo, aún joven, comenzaba a mostrar las señales de un embarazo que no podía ocultar mucho más. Lo sentía en el peso que ganaba en el vientre, en los cambios sutiles de su figura que hacía difícil esconder bajo la ropa habitual. Pero más que el miedo a las miradas, lo que la atormentaba era la incertidumbre sobre qué pasaría con ese bebé, con su futuro, con su familia. Luis, su hermano mayor, había comenzado a mostrarse más hostil y agresivo. Sus bromas crueles se tornaron en amenazas veladas, y sus miradas cargadas de una mezcla de resentimiento y miedo la seguían a todas partes.
Carmen intentaba mantenerse firme, pero había noches en las que lloraba en silencio, sintiéndose sola en un mundo que parecía haberse vuelto en su contra. Un atardecer, mientras el sol se escondía tras las colinas y pintaba el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, Carmen recibió una visita inesperada. Era Isabel, la mujer que había contactado a través del abogado. Esta vez, apareció en la puerta de su casa, vestida con un chaleco de lana gris oscuro y unos pantalones negros ajustados que realzaban su figura esbelta. Su cabello castaño claro caía en ondas suaves sobre sus hombros, y unos pendientes sencillos de plata brillaban con la última luz del día. «Necesito hablar contigo», dijo Isabel con voz urgente. «Hay cosas que debes saber antes de que sea demasiado tarde». Carmen la invitó a entrar, y ambas se sentaron en la cocina, donde el aroma del café recién hecho llenaba el ambiente. Isabel comenzó a relatar una historia que parecía sacada de una novela de intriga, la red de corrupción en la que estaba involucrada la familia, las amenazas que habían recibido, y como algunas personas cercanas a Carmen no eran quienes aparentaban ser. «Tu madre no solo guardaba secretos», continuó Isabel, «también tomó decisiones que afectaron a más personas de las que imaginas. Y no siempre para proteger a sus hijos». Carmen escuchaba con atención, sintiendo que cada palabra removía algo dentro de ella. Isabel le entregó un pequeño USB con documentos y grabaciones que, según decía, demostraban las conexiones de Manuel y Lucía con una red de influencias que manipulaba negocios locales y protegía a ciertos personajes poderosos. «Con esto», dijo Isabel, «podrás defenderte. Pero debes tener cuidado, porque no todo el mundo quiere que la verdad salga a la luz». Cuando Isabel se marchó, Carmen se quedó mirando el USB en sus manos, consciente de que su vida estaba a punto de cambiar radicalmente. Sabía que enfrentarse a su familia no sería fácil, y que las heridas abiertas podrían no sanar nunca. Esa misma noche, mientras el pueblo dormía, Carmen decidió que era hora de actuar. Se dirigió a la habitación donde sus hermanos dormían, y despertó a Miguel suavemente. «Ven conmigo», le susurró. «Necesito que confíes en mí». Juntos, salieron en silencio hacia la plaza, donde Andrés los esperaba con una mirada preocupada pero esperanzada. Carmen sabía que el camino sería difícil, lleno de peligros y traiciones, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba sola. Mientras las luces del pueblo parpadeaban a lo lejos, una sombra observaba desde la ventana de la casa familiar. Una sonrisa siniestra se dibujó en sus labios. «No podrán escapar de su destino», susurró. «La verdad será su condena», y así, en la quietud de la noche manchega, comenzó una lucha silenciosa por la justicia, la redención y la esperanza, donde cada secreto revelado sería una chispa en la oscuridad que envolvía a Carmen y su familia.